Les pido ver la historia de las pandemias, una serie de cápsulas de Eduardo Monteverde hechas para el Fondo de Cultura Económica, apelando a grandes textos de la literatura, eh, música, gran, gran música, eh, gran plástica, eh, historia de la medicina. Parecemos estar allí en una suerte de divina comedia social. O en El Paraíso Perdido de John Milton, que describe la suerte del ángel caído y es de una violencia brutal. Esto nos ha acompañado siempre. Lo, eh, Cuando llegó el COVID, la OMS registró eh, los efectos y lo relacionó con otras causas de muerte en el mundo, pues, particularmente con enfermedades curables y hambre. Doy algunos datos. Eh, Entre enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021, eh, el número de muertes relacionadas con el COVID fue de 14 millones, 15 millones, digamos, en, en cifras cerradas. Incluye los fallecimientos asociados al SARS-CoV-2 directamente a la enfermedad que provoca o indirectamente por el impacto en los sistemas de salud y la sociedad como falta de acceso al tratamiento. Poco antes, en 2019, la propia OMS hace sonar las alarmas sobre la crisis humanitaria más grande desde 1945, en las que 20 millones de personas en Yemen, Sudán del Sur, Somalia y Nigeria podrían morir de hambre. Para abril de 2019 anuncia el propio organismo que más de 100 millones de personas pueden morir también por mala alimentación o falta de alimentación. Y aclara de paso, se vive más tiempo pero con más discapacidad. En cuanto a los suicidios, en 2019 700.000 personas lo cometieron, digamos. Eh, y tan solo en México entre 2020 y 2021 se reportaron 500.000 casos. Hoy estamos ante la sin duda mayor crisis en la historia del capitalismo y no puedo decir si la mayor crisis eh, eh, en la historia de la humanidad, porque tendríamos que remitirnos si acaso a 1492, porque antes de eso la globalización no existía. Es un proceso que inicia entonces y culmina en el liberalismo. Y las cápsulas de, de Monteverde nos ilustran la clase de drama que eso significaba. Pero estamos ante, sin duda, la mayor crisis humanitaria, eh, también en número de muertos. Sumemos los de la violencia, incluidos los feminicidios, y los que son producto de las migraciones, de los golpes a las migraciones y del fenómeno en general. Morir en 2022 resulta pues una bicoca. Y si vemos los números de México, si recordamos las fosas comunes que se han encontrado tan solo en Tamaulipas, mayormente eh, de, de centroamericanos que cruzan nuestro país rumbo a Estados Unidos,
eh, mm, tendremos un nudo en la garganta, ¿no? Sobrevivir hoy es un acto mayor, aunque desde luego la humanidad siga, porque somos 7.500 millones de habitantes en el planeta. Eh, Demos vuelta a la página para encontrar a mis cuadernos, eh, es decir, lo que está en una docena de blogs iniciadas hace 15 años. Eh, y hay una, hay una nota que se llama Calzada, cuyo link pondré aquí, que explica qué es lo que intento. O no intento, simplemente hice. Hay en ellos cuadernos sociales, históricos y personales. Y ya dije que en los personales no me autobiografío, busco entre mi vida. Eh, Como un cronista que a quien de vez en cuando eh, quien lo lee debe decidir qué tanto cumple su función, cómo cumple su función en cada momento. Que no me autobiografío, insisto, excepto al, al llegar a estos videos, y si acaso, porque ustedes tienen que interpretar, eh, queda muy claro cuando se observa que de los cuadernos personales eh, yo no hago mención más que una sola vez de mi padre en unas líneas, eh, y no hablo de mis hermanos, de mis antiguos amigos, ni de cualquier cosa que tuviera en la mano para hacer mi eh, comedia humana sin letras, como digo. Es, porque soy muy cuidadoso en hablar de la vida de los demás, excepto, claro, cuando son esos monstruos, ¿no? Eh, Quiero decir, a los que llamo malditos, eh, Salinas de Gortari y gente por el estilo. Pido se tome muy en cuenta, porque siendo un experto en el diario asesinato del deseo, como lo llamo, eh, soy muy observador y por lo tanto podía contar grandes historias que he observado a mi alrededor, eh, terribles o simplemente deprimentes. Ese personaje que represento, no autobiografiado, eh, dice haber iniciado una, un largo viaje eh, a los 17 años cuando terminó su primer año universitario y se marchó, abandonó las clases. Eh, Me burlo a veces en un cuaderno no, y en otro cuaderno sí, me burlo mucho de ese personaje, que he visto de la manera más cariñosa posible, eh, responde a una frase que dice, que decía Ana, caminamos porque tropiezas. Ese largo viaje, iniciado en 1965, para 1971 llegó a puerto, gracias a la ayuda del país, desde luego, y de otros y otras. No podía creer que hubiera algo tan genial esperándome al final del proceso, porque me encontré allí con un pueblo mexicano que estaba decidido a deshacerse de su pasado, bueno, digamos, del régimen que había comenzado con tras tras la revolución, y en particular durante la dictadura perfecta que inicia con Miguel Alemán. Después de un año extraordinario que llamo de encontrar la luz, ya hay una
Hay una viñeta al respecto que cuyo link tal vez también pondré. Eh, Fui a dar a el santo lugar, donde obraba lo que un amigo escritor, joven entonces, eh, haciendo sus pininos entonces, llamó el, el verdadero conde de Montecristo, versión Edmundo Dantes, al, al proyecto del rey solidario del futuro, que lo conformaban eh, los hombres y mujeres de ese municipio, o de la parte de ese municipio que yo podía alcanzar. ¿Y que le contaba? Más o menos pronto me vi obligado a una primera marcha, de la cual no me repondría jamás, digo hasta hoy. Y es cierto, de alguna manera es cierto hasta hoy. Aunque seguiría frecuentando esos lugares hasta 1982, digamos. En una serie de pequeñas viñetas que, que hay que contar aquí y allá, eh, explico cómo fue esa primera marcha. Inevitable, porque yo no podía cargar eh, con la responsabilidad que tuve que asumir. No podía cargar demasiado tiempo, pues yo no era mi abuelo, no. Yo no soy mi abuelo, que todo aguantaba y superaba. Bueno, hasta el fin de la guerra civil española. Pero bueno, lo siguió soportando, siguió trabajando por regresar. Se trataba de dirigir a solas una huelga de 2.500 trabajadores contra eh, quizás bueno, uno de los sindicatos más poderosos del país y una gran transnacional. Y, desde luego, los servicios de seguridad del Estado. El momento, pues, en términos de Monel, eh, se volvió eh, tristísimo y solo me sacó de él el nacimiento de mi primera cría. Para sobrevivirlo, me, me encerré en casa, encontré trabajos para hacer en casa y era ese chiquito quien eh, quien me permitía vivir. También están hay notas, viñetas que ya sería demasiado incluir. Y luego el segundo, que vendría 7 años después. Aunque seguí eh, cerca del movimiento social, por ejemplo, con la oposición eh, telefonista a quien anunciaba convertirse en un capo del sindicato telefonista, del sindicato, un nuevo capo del sindicato, es decir, Francisco Hernández Juárez. Matizo ahora lo de capo de alguna manera, porque finalmente con él se consiguió el mejor contrato colectivo de este país en su historia. Pero ahora había que rehacerse de otra manera, eh, justamente con la formación de la nueva familia, con esas dos crías en medio. Y frivolidad también, entre clases medias despiertas, atrevidas, pero no que no que en general no tenían mayor interés por el cambio. Bueno, sé fiel siempre al momento, dice Monet, ¿no? También a los que a los frívolos. Y paro aquí el segundo anexo que eh, no debería ir porque ya escribí eh, un buen final eh, y que debería
que alcanzó el mayor número de visitantes que puedo tener. No son muchos, pero bueno, no están mal, unos 80. Y tan tan.